Ciudadano diputado Juan Guaidó, presidente encargado de la República de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, compañeros de la Junta Directiva, compañeras y compañeros parlamentarios. Si hay algún tema evidente por sí mismo, que se justifica por sí mismo y que no amerita motivaciones ni consideraciones muy especiales, ha sido precisamente la propuesta que nos trae hoy el presidente, que estamos seguros que vamos a aprobar por unanimidad. Algunas reflexiones que no está de más, porque el debate no es solo por el problema puntual de la catástrofe eléctrica, sino que tiene correlación o conexión con otros temas colaterales que aquí también vamos a tratar, entre ellos el tema militar. El presidente, digo, nos ha traído de conformidad con el artículo 338 constitucional, que prevé 3 distintos estados de excepción: el estado de alarma, el estado de emergencia y finalmente el estado de conmoción. Ha sido prudente el presidente en traer, repito, un decreto o una solicitud para que decretemos el estado de alarma. Dios quiera que no tengamos, a consecuencia de esta usurpación criminal, que llegar a pésimas de las peores que estamos atravesando en este momento. ¿Qué es lo que ha ocurrido frente a esta tragedia que está padeciendo toda Venezuela? Bueno, que la usurpación dice, contra toda evidencia, contra toda prueba, contra toda racionalidad, que se trata de un ataque cibernético. El imperialismo. No sé por cuál arte de birlibirloque, unos poderes extrasensoriales, el imperio por supuesto, paralizó, detuvo el suministro y la distribución de energía eléctrica, que ha estado en manos de estos ampones, empezando por Hugo Chávez, desde hace más de 20 años sin contrapesos importantes, y después de haber gastado una cantidad inimaginable de recursos, que fueron a parar a todas partes menos a su destino final. La explicación es otra y mucho más pedestre, mucho más sencilla y además mucho más evidente. Tómense en cuenta, entre otras cosas, la tragedia que estamos padeciendo en este sector. Y por cierto que no voy a hacer ninguna evocación nostálgica a la Cuarta República, pero hasta hace 7 años, 6 años, las obras de General a la frontera noreste de Colombia y al norte del Brasil. Fíjense ustedes ahora en qué están. El señor Ali Briceño, secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica de Venezuela, explicó en comunicados distribuidos o esparcidos a través de las redes sociales qué fue lo que ocurrió. Dijo hace un par de días que el sistema eléctrico podría recuperarse entre el domingo por la noche y el lunes. Lamentablemente todavía no lo ha sido. Dijo que la dependencia del Guri está cercana al 80% y que no hay capacidad termoeléctrica para suplir la caída de Guri. Que el problema se produjo en la línea de transmisión de la subestación Malena, ubicada al norte del estado Bolívar, a orilla del Orinoco, a la represa del Guri, que es en Puerto Ordaz. La maleza había crecido a tales tamaños que la vegetación se incendió, lo cual hizo que salieran de servicio las 3 líneas de 765 kilovatios, 2 de ellas por calentamiento del incendio y la otra por sobrecarga. Cuando eso se produjo, automáticamente actuaron las protecciones y las máquinas del Guri. Se apagaron. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó. Señor psiquiatra, requerido de psiquiatra, no fue ningún poder extrasensorial, no fue el imperio. No fue que cayó sobre Venezuela el polvito de Parampampán
y se paralizó el servicio eléctrico. Esto fue lo que pasó. Y dice Maja Libriseño, cuando un siniestro como el que ocurrió se produce, hay que calibrar la frecuencia y las personas que tienen esta experticia ya no están. El personal eminentemente técnico de la corporación se ha ido. La falla pudo haberse corregido en 12 horas. Pero no se corrigió porque lo que queda es un personal de muy buena voluntad, pero sin la pericia de otros profesionales. El 70% de los transformadores cumplió vida útil ya en Venezuela. Y siguen reventándose los transformadores porque no los han repuesto. Anoche nomás en Caracas, ahí en Concresa, estalló una estación con no sé cuántos transformadores que se reventaron fatigados. Porque también los transformadores son objetos, pero son como el cuerpo humano, que llega un momento en que no rinden más. El 48% de los trabajadores se fueron, de 50.000, 24.000 entre ellos, 14.700 entre ingenieros especialistas y técnicos. Esta es la tragedia. Ahora, estimados colegas, por eso es que yo digo que ojalá no tengamos que llegar a otras emergencias que las estamos padeciendo de facto, de hecho. Porque este gobierno de ampones, todo cuanto toca o se lo roba o lo echa a perder. Distribución de alimentos. Bueno, no se sabe cuántas fincas confiscaron o se robaron, las destazaron, los militares desguazando reses y comiendo carne asada. Hay que ver lo que cuesta, y esto lo saben los ganaderos, fundar un pie de cría. Generaciones de trabajo terminaron entre aguardiente y parrilla. Fincas destinadas ahora, parceladas ahí para que desguacen vehículos que se roban en las capitales de toda Venezuela. Fincas que no siembran, ¿cómo van a sembrar? Si no hay personal, si no hay maquinaria, si no hay insumos, si no hay crédito, si no hay fertilizantes, si no hay semillas, si no hay nada, acabaron con el campo. Y por eso la merma de distribución de alimentos. El transporte, la salud, la educación. Ese modelo fue financiable por este gran malandro. El malandro inicial fue Hugo Chávez, y que no se nos olvide. Trató de acabar y de arrodillar este país con el modelo que se le metió en la cabeza mientras podía financiar primero su propio liderazgo, que por eso es que anduvo manteniendo a Cuba y a estas republiquetas del CARICOM a punta de petróleo para comprar su liderazgo. Y destrozó el aparato productivo para arrodillar a Venezuela, a su industria, y hacerla depender de los dólares que él controlaba, para esclavizarla totalmente, y eso fue lo que hizo. El modelo le medio funcionó mientras tuvo dólares suficientes para pagar esa tremenda canallada, ese crimen enorme que la memoria de los venezolanos nunca le va a perdonar. Pero cuando se le acabó la posibilidad de financiar esa demencia, solamente posible que una mente torturada, producto de fobias, de manías, de complejos, de carencias afectivas, de dolencias infantiles que las tuvo, cuando se le acabó la posibilidad de financiar ese modelo demencial, caímos en lo que caímos. Porque se le cayeron los ingresos por dos razones. Porque acabó con PDVSA, como acabó con todo lo que tocó. Y porque además le disminuyeron los precios del petróleo y además de la producción. Ahora este bobo, el usurpador que es capaz de chocar un carro estacionado, es la final, es el epílogo de estas que son las horas más aciagas, perdónenme la expresión, las horas más malditas en la historia de Venezuela. Eso es una desgracia. Y mientras este infortunado usurpador esté allí, todo va a empeorar. Y a él no le importa. Y a él y a los militares que lo sostienen no le importa, porque tienen mucho miedo a dejar el poder. Y tienen razón de tenerlo, porque ellos saben lo que les va a pasar cuando tengan que dejar el poder. Y el pueblo venezolano los va a sacar de ahí y va a hacer justicia y van a pagar por todos los delitos que han cometido. El ministro de la Defensa, presidente, usted lo refería casi por la orillita. Este es un gobierno que solo se sostiene con bayonetas.
no tiene fervor popular, no tiene respaldo en la opinión pública, no tiene credibilidad. Internacionalmente es un paria que apesta a este régimen. Rechazado por la comunidad internacional, por la civilización mundial, excepción hecha de Rusia, de China y de Irán, porque les conviene económicamente. Toda la comunidad internacional lo rechaza. Desgraciadamente ha convertido a nuestro país en una peste internacional y eso es culpa de ellos porque los venezolanos no somos así. No tiene pueblo, no tiene respaldo en la comunidad internacional, nadie le fía medio, es un maula capaz de robarse a sí mismo, no puede importar, tiene a este país sometido a unas condiciones absolutamente dramáticas. ¿Por qué Venezuela tiene que seguir pagando el culillo de Nicolás Maduro y de sus militares? Somos los venezolanos los que estamos pagando el culillo que ellos tienen. Por el miedo que ellos tienen, están acabando con Venezuela, cada día peor. Tienen que salir del poder, señores. Tienen que salir del poder, tienen que abandonarlo. Son ilegítimos de origen, son ilegítimos de desempeño, están usurpando. Padrino, tú no eres ningún devoto de la fuerza militar. Tú eres devoto de tu propia causa como tu alto mando. Tú sabes lo que estás haciendo. Tú no estás respaldando ningún presidente legítimo, ni la vigencia de ninguna constitución, ni el derecho de ningún venezolano. Tú lo que estás apoyando es tu propia conveniencia y las de quienes te acompañan en el alto mando. Con nosotros no hay disimulo porque lo sabemos todo. Ese cuento se lo podrás echar a quien crea en los polvitos de parampampán de Jorge Rodríguez, pero ese cuento no se lo puede echar al pueblo venezolano que sabe y que intuye y que ve qué es lo que está pasando. Tú eres el principal responsable porque a Maduro lo único que lo hace estar de facto donde está son las bayonetas que hasta este momento tú controlas. Las bayonetas que tú controlas. Yo no voy a hacer fantasía sobre la conmoción de los mandos medios y bajos porque afortunadamente no soy experto en temas militares. Yo soy civil. Yo lo que sé que mientras Hugo Chávez, en uno de los peores daños que le hizo a este país, militarizó a Venezuela y convirtió a los militares en un partido político, se generó toda esta cauda de desgracia que todavía estamos soportando, porque los militares se acostumbraron a hacer partido político y a mandar, a gobernar y a hacer todo lo que hacen los gobernantes deshonestos. Pero se lo estamos diciendo. A nosotros no nos va a engañar, ni nos va a correr un frío por el espinazo cuando se abre el tema militar. Aquí se lo dije a Nicolás Maduro cuando me tocó presidir la Asamblea el primer año y vino a cumplir, la única vez que vino a cumplir aquí con su deber de rendirle mensaje a esta Asamblea Nacional. Ahí estaba su alto mando sentado, con caras cuadradas todas, como que si uno se impresionara o se asustara por el poco de avalorios que tienen en el pecho, pues son como ferreterías ambulantes. Se lo dijimos en su cara. Aquí hay que referirse directamente al tema militar y ahora más que nunca porque los militares han sido responsables, agentes principales, cómplices y cooperadores de los delitos que se han cometido en Venezuela en los últimos 20 años y que los comenzó a cometer ese delincuente extraordinario, gigantesco, que fue Hugo Chávez. Así es que, presidente, ustedes perdónenme la emoción. Bueno, ¿cómo no se va a emocionar uno frente a esta situación que estamos atravesando, chicos? La diáspora, un montón de venezolanos afuera, las familias divididas. Ahora no se pueden comunicar ni por teléfono, chicos. Para que estos malandros sigan ahí engullendo. Ya no caben de anchos y de largos. ¿Hasta cuándo tragan? ¿Hasta cuándo beben? En medio de la penitencia y la penuria no hay agua, no hay electricidad, no hay medicina, no hay seguridad. Aquí a todo el que entra le pregunto, 4 días sin agua, 3 días sin agua. Lo que tenían en la nevera se pudrió. ¿Hasta cuándo eso, chicos? ¿Qué país que se respete a sí mismo puede ser sometido a estas condiciones de infrahumanidad? En Miraflores comen completo y los militares comen completo. Aquí los que están pelando bolas son la inmensa mayoría del pueblo venezolano y eso lo vamos a acabar prontico y con la Constitución en la mano. Con la Constitución en la mano. Así es que, presidente,
Usted, que por razones de rango y de posición tiene que ser sincero, pero tiene que tener cierto comedimiento, tenga la seguridad que algunos otros de nosotros que podemos decir las cosas con más soltura y con menos consecuencias, vamos a estar exactamente aquí respaldando sus iniciativas, porque sabemos que solo nadie puede y usted cuenta con el respaldo de la Cámara y de todas las organizaciones políticas aquí representadas. Muchas gracias.